que no puedan asistir, pues tengan la respectiva grabación. Bueno, entonces son las 8 de la noche de hoy, 15 de octubre del 2024. Estamos iniciando nuestra segunda webconferencia de el curso de matemáticas financieras avanzadas. Bueno, entonces, allí están viendo mi presentación, jóvenes. Bueno, muy bien. Damos inicio entonces a la segunda webconferencia de matemáticas financieras avanzadas, en la cual vamos a profundizar sobre las anualidades y los gradientes, hoy 15 de marzo del 2024 a partir de las 8 de la noche. Bueno, para iniciar es necesario establecer que, digamos, la agenda, el programa que estamos desarrollando está contemplando básicamente la guía de actividades y la rúbrica de evaluación de nuestra tarea número 3 del curso de matemáticas financieras avanzadas, código 105027, asociado a las anualidades y los gradientes. Esta actividad es de tipo colaborativo, tiene un puntaje de 125 puntos, inició el pasado 2 de octubre y terminará el próximo martes 29 de octubre. Esos son los elementos, digamos, en términos de cronograma sobre los cuales estamos avanzando en esta webconferencia. Digamos que también es necesario establecer en términos de los resultados de aprendizaje esperados que ustedes deberían de clasificar alternativas de inversión en función del tiempo y bajo condiciones de incertidumbre, y no solo inversión, sino que implica la colocación y captación de recursos. Esos son los elementos sobre los cuales esta actividad, a través de lo que implica en términos bibliográficos, el manejo de la unidad 2, digamos, asociado al desarrollo de esos puntos que se encuentran en el anexo 1 de la tarea número 3, en los cuales se solicita no solo que los desarrollen, sino que los justifiquen adecuadamente. Una vez, digamos, se desarrollen esas actividades que contempla el anexo, se pide que entreguen un trabajo en formato Excel que contemple una estructura con portada, con introducción, en donde desarrollen los trabajos allí en Excel, que contengan mínimo 3 conclusiones, siempre amarrados al seguimiento en torno al manejo de las normas APA con relación a toda la implicación que tiene el manejo de fuentes bibliográficas. En este sentido, es necesario dejar claro que esta actividad es diferente, digamos, de las anteriores, en tanto las anteriores básicamente eran actividades independientes y esta actividad no requiere evidencias de trabajo independiente. Esta actividad es grupal y en ese orden de ideas, pues se solicita que en equipo, ¿cierto?, desarrollen ese documento en Excel contemplando las normas APA y que lo nombren ubicando tarea 3, raya al piso, el número del grupo que está participando en el desarrollo de la actividad. Asimismo, en términos de esa estructura de la información, hay unos lineamientos generales para que ustedes, digamos, elaboren las evidencias de aprendizaje que van a entregar. Y en ese orden de ideas, pues básicamente ustedes esas evidencias las consolidan de manera colaborativa y contemplan el ajustar el desarrollo de toda la actividad de manera grupal. Es decir, todos los integrantes del grupo pues deberían de participar con sus aportes en el desarrollo de la actividad y de esta manera, digamos que por grupo deberían de elegir un integrante que se encargue de entregar
ese producto que estamos solicitando en la guía de actividades. Yo en el foro les he incluido un detalle de los mail por grupo y esos mail tienen un objetivo. Digamos que algunos han empezado a socializar los números de celulares con el objeto de establecer, digamos, WhatsApps o grupos de WhatsApps, pero lo mejor es que trabajen en el Teams, que además de ser la plataforma, digamos, que contempla la universidad para el desarrollo de nuestro trabajo académico, pues tiene una serie de herramientas que el WhatsApp no tiene, como por ejemplo, les permite trabajar en tiempo real a todos. Un archivo en la nube allí en el Teams, ustedes van a poder interactuar y en tiempo real hacer, digamos, entre todos el ejercicio trabajando al mismo tiempo en Excel. Eso es algo que no pueden hacer haciendo uso del WhatsApp, ¿sí? El Teams. Además, allí yo les tengo creado un equipo de matemáticas financieras avanzadas y a partir de ese equipo ustedes pueden crear allí, digamos, algunos equipos de trabajo. Disculpen. A propósito de la herramienta, ¿no? Que les facilita ese proceso. Este producto que ustedes van a entregar, pues, digamos, deberían de revisarlo en el marco de lo que contempla la guía de actividades y deberían de incluir solamente los estudiantes que estén trabajando en el desarrollo de la actividad. Em, Esa es como la línea en términos de el entregable. A la fecha hemos avanzado haciendo equivalencia de tasas y en esa equivalencia de tasas que fue la unidad anterior, pues básicamente profundizamos en el uso de esa fórmula que estoy socializando allí de 1 más interés periódico vencido elevado a la n-1, en donde el n lo que hace es contemplar la capitalización y para eso ubicamos una ayuda asociada a establecer un fraccionario en el cual en el numerador ubicaban el periodo al que querían llegar y en el denominador la base de la tasa o el periodo donde estaban partiendo. Además de eso, para el manejo de tasas anticipadas, en tanto Colombia es el único país de América que maneja tasas anticipadas, al otro lado del mundo, Pakistán, solamente 2 países en el mundo manejamos tasas anticipadas, pues allí se contemplaba el interés periódico anticipado y el interés periódico anticipado, vencido para establecer las respectivas equivalencias necesarias para, digamos, hacer esa danza de las vencidas hacia las anticipadas o viceversa. Ese elemento inicial es el que permite que avancemos en esta parte del curso, en esta tercera parte del curso. En tanto, vamos a trabajar el valor del dinero en el tiempo. Eso implica valor futuro, valor presente, colocación y captación de recursos, ¿cierto? Vamos a trabajar las funciones en Excel y vamos a trabajar todo el tema de gradientes, contemplando el gradiente como, digamos, una serie de valores que tiene, que puede ser creciente o decreciente, que tiene una ley de formación. Si esa ley de formación es en una divisa puntual, ejemplo en pesos, pues entonces será un gradiente lineal o aritmético. Y si esa serie de valores tiene un incremento o reducción en porcentaje, entonces será un gradiente geométrico. Entre otros componentes que contempla ese anexo a entregar en esta tarea, está el manejar un poco las tablas de amortización con abono a capital fijo, con periodo de gracia, con anualidades, y entonces digamos que esos hace parte de los elementos sobre los cuales vamos a avanzar. Digamos que hasta aquí un poco la descripción de los elementos que contempla la guía de actividades, que contempla el proceso de formación, pero vamos a avanzar ahora consolidando, digamos, un archivo que yo, digamos, voy a suministrarles para que ustedes cuenten con él en el desarrollo de la actividad, ¿sí? Y en ese orden de ideas, pues ustedes van a tener allí la posibilidad de interactuar con él en la medida en que lo necesiten. Este archivo
pues básicamente lo voy a subir, al igual que la grabación, apenas, digamos, terminemos nuestra web. Y esto nos ayudará para que ustedes contemplen algunos elementos de trabajo que les ayude a desarrollar la actividad de una manera más sencilla. En ese orden de ideas, digamos que este archivo de trabajo, pues básicamente es de ustedes, de tal manera que lo importante es que presten atención en términos de la manera como vamos desarrollando la actividad, ¿sí? Dicho eso, pues ese archivo, pues aquí lo voy a ir construyendo con ustedes para que tengan el mejor manejo. Lo primero que voy a interactuar es a introducir todo el tema del valor del dinero en el tiempo asociado al valor futuro, al valor presente. Ya veíamos la fórmula, valor futuro es igual a valor presente por 1 más la tasa elevado a la n, y valor presente es igual a valor futuro dividido 1 más la tasa elevado a la n. Ese, digamos, es un complemento que está allí formulado a propósito de los elementos técnicos necesarios a tener en cuenta cuando se desarrollan este tipo de actividades académicas. Entonces ahí está, digamos, la formulita del valor futuro. Allí está también, digamos, la formulita del valor presente, ¿sí? Para que la tengamos allí a la mano, en términos de la posibilidad que se tiene de interactuar de manera manual. No obstante, eso es viable, pues no es necesario, en tanto, pues aquí tenemos Excel y Excel puede usar las respectivas funciones, que es lo que vamos a generar el día de hoy. Este ejercicio contempla que Pedro Pérez deposita hoy 4 millones de pesos, dentro de 3 meses 2 millones, y entonces miren que hay flechitas hacia abajo y flechitas hacia arriba. En tanto, el ejercicio pretende simular un flujo de caja con flechas hacia abajo, flechas hacia arriba que implican ingresos y egresos. Dependiendo del sujeto que se esté analizando, será un ingreso. Ejemplo, una persona que tiene una cuenta de ahorros, pues la persona cuando consignan su cuenta de ahorros es un egreso si veo el flujo de caja de la persona. Pero si veo el mismo flujo de caja no de la persona sino del banco, pues cuando la persona consigna es un ingreso para el banco. Entonces, en ese orden de ideas, los flujos de caja se asocian determinando la persona que está generando el flujo de caja hacia qué sujeto, la persona natural o la persona jurídica. Dicho eso, entonces aquí vemos cómo cuando digo que Pedro Pérez deposita hoy 4 millones, hago una flecha hacia abajo con 4 millones. Luego, dentro de 3 meses, pues deposita nuevamente 2 millones, otra flecha hacia abajo en el periodo 3 con 2 millones. Dentro de 7 meses deposita 5 millones, otra flecha de abajo en el periodo 7. Dentro de 9 meses retira 6 millones, entonces en el mes 9 una flecha hacia arriba, en donde retira 6 millones. Dentro de 11 meses retira 3 millones, entonces en el periodo 11 una flecha hacia arriba con 3 millones. Dentro de 15 meses deposita 8 millones, entonces en el periodo 15 una flecha hacia abajo con 8 millones. Y está preguntándonos, mire que hay un signo de pregunta, dentro de 16 meses, ¿cuánto deposito si quiero que en 2 años, es decir, 24 meses, tenga ahorrado 25 millones de pesos? Y eso se ejemplifica con una flecha hacia abajo con el interrogante en el periodo 16, en torno a establecer en este periodo cuánto debería consignar para en el periodo 24 tener consignados 25 millones de pesos. Para hacer este ejercicio, entonces nos dice que el interés que se maneja en esta cuenta de ahorros es un interés anticipado del 1.30% periódico para 17 días. Decimos que el año es de 365 días y entonces eso implicaría una primera tarea para, digamos, hacer todo este proceso, y es ubicar la tasa vencida.
Ya veíamos cómo, pues la tasa vencida es igual a tomar la tasa anticipada dividido 1 menos la tasa anticipada, y cómo la respuesta era correcta o se evidenciaba correcta cuando la tasa equivalente nos daba mayor, en este caso 1,32%, periódica vencida para 17 días, a la anticipada, en este caso 1,30, periódica anticipada para 17 días. Luego, si ya tengo la tasa periódica vencida para 17 días, pues puedo utilizar la fórmula 1 más 1,32 elevado a la, quiero llegar a 365 días partiendo de 17 días menos 1. Y entonces allí encontraría la tasa efectiva anual en el marco de lo que manejamos en la tarea 2 de equivalencia de tasas. Nos daría una tasa efectiva anual del 32,44%. Ahora, para transitar por la equivalencia, o más que la equivalencia, el valor del dinero en el tiempo, por esta línea de tiempo, para ir del mes 0 al mes 3, luego al mes 7, luego al mes 9, luego al mes 11, luego al mes 15, luego al 16, y esporádicamente ir del mes 24 al 16, pues la tasa más conveniente sería la mensual, ¿cierto? Porque si estoy mensual, pues elevo a la 3, porque de 0 a 3 hay 3. Elevo a la 4, porque de 3 a 7 hay 4. Elevo a la 2, porque de 7 a 9 hay 2. Elevo a la 2, porque de 9 a 11 hay 2. Y como estoy trabajando la tasa mensual, pues me muevo en el marco de la necesidad de los meses. Y esto implicaría, pues, que volvería a utilizar la fórmula, en este caso partiendo de la tasa efectiva anual, pero para ubicar la tasa periódica mensual. Y entonces quiero llegar a un mes, estoy partiendo de 12 meses menos 1. Esto me daría la tasa, digamos, periódica, ¿cierto? Mensual. Pero miren que esta tasa periódica mensual pues tiene un montón de decimales. Si yo con las flechitas le ubico solo 2 decimales para que me quede aproximado 2,37, no es lo mismo que trabajar la tasa redondeada. ¿A qué me refiero con eso? Cuando trabajo la tasa redondeada, utilizo la función redondear. Y al utilizar la función redondear y señalar la tasa, entonces me pide el número de decimales a los cuales debo de redondear. Si estoy diciendo que es un porcentaje con 2 decimales, pues tendría que contemplar 4 decimales, porque per se el por ciento ya tiene 2 decimales incluido, y entonces el 2,37000 redondeado es equivalente al 2,368854 y demás decimales que se presentan en Excel, porque Excel, por más de que oculta la tasa, redondeándola al dígito que uno quiere, utiliza todos los decimales. Entonces, si usted necesita que solamente utilice la tasa redondeada, pues utiliza la función redondear. Vamos a trabajar con la función redondeada para el ejercicio. Muy bien. En ese orden de ideas, para transitar cómo se manejaría una cuenta de ahorros, teniendo en cuenta una tasa mensual del 2,37% redondeada, pues vamos a ver, a responder cuánto tendríamos que consignar en el mes 16 para tener ahorrados 25 millones en el mes 24. Y en ese orden de ideas, lo que vamos a hacer es a ir llevando, digamos, la cuenta de ahorros en el marco de las operaciones que se van haciendo. En ese orden de ideas, en un primer momento, digamos, yo tengo, ¿cierto? 4 millones de pesos en un momento cero, un valor actual cero, y voy a ir a un valor futuro. ¿Cuál es el valor futuro al que voy a ir en mi cuenta de ahorros? Hoy consigné 4 millones. Dentro de 3 meses, si me está pagando una tasa de interés del 2,37 mensual, ¿cuánta plata tendría consignada? Hallo un valor futuro, un FX, categoría financiera, en orden alfabético BF de valor futuro,
Y digo, la tasa con la que voy a trabajar es el 2.37% redondeada. ¿Cuántos periodos voy a avanzar en el tiempo? 3 periodos porque voy del mes 0 al 3. ¿Y cuál es el valor actual negativo? ¿Por qué le incluye un valor negativo? Porque Excel funciona como un flujo de caja. Para que me dé la respuesta positiva, tengo que incluirle valores negativos. Entonces incluyo el 4 millones, ¿sí? Incluyo el 4 millones. Me está molestando el mouse aquí, pero bueno, se le da manejo. Incluyo los 4 millones. A ver, veo que ya quedaron los 4 millones. Y eso me daría que pasados 3 meses tendría consignados en la cuenta de ahorro 4.291.194 pesos. Es decir, si tengo el valor futuro y el valor actual, tengo los 4 millones y los 4.291.194. Por diferencia, podría saber cuánto gané de intereses. Me gané en esos 3 meses por esa tasa de rentabilidad del 2.37% que me está arrojando la cuenta de ahorros. Me gané 291.194 pesos. Pero ¿qué ocurre en ese mes 3? Miren que hay una consignación de 2 millones. Entonces tenemos que contemplar que hay una consignación, ¿cierto? De 2 millones. Si eso ocurre en el mes 3, eso implica que mi valor actual, ¿sí? En el periodo número 3 va a ser de los 4.291.194 más los 2 millones que consigno, o sea, mi nuevo valor actual con fecha focal mes 3 es de 6.291.194 pesos. Y ya estoy en la fecha focal mes 3. Ahora necesito moverme a la fecha focal mes 7 porque allí consigno 5 millones, es lo que me muestra el flujo de caja. O sea que voy del mes 3 al mes 7, voy a avanzar en el tiempo, ¿cierto? Voy a avanzar en el tiempo 4 meses. O sea, voy a hallar un valor futuro adicional, está en orden alfabético, ¿cierto? Busco el BF y esta vez con la misma tasa, ya sabemos que estamos trabajando con el 2.37, con la misma tasa del 2.37, avanzando del mes 3 al mes 7, 4 periodos, incluyo el valor negativo que tengo en la fecha focal mes 3 y esto implicaría que en el mes 7 tendría 6.909.138 pesos. En este mes 7 resulta que consigno 5 millones. Entonces, nuevamente, digamos que en este momento voy a consignar 5 millones y esto implicaría que en el mes 7 tendría los 5 millones que consigné más 6.909.138 que traigo acumulados del ahorro, tendría 11.909.138 pesos ubicado ahora en la fecha focal mes 7. Vamos ahora a ir al mes 9, puesto que allí vamos a retirar 6 millones. Vamos a hallar otro valor futuro avanzando 2 meses. Entonces, valor futuro con una tasa del 2.37. Avanzo 2 meses, incluyendo, por tratarse de Excel, el dato negativo de la fecha focal mes 7, que tengo consignados 11.909.138 pesos. Y esto arrojaría que en el mes 11 tendría consignados 12.480.320 pesos. En este mes, ¿cierto? En este mes 11, perdón, en este mes 9, porque estoy en el mes 7, paso al mes 9. Miren que digo que retiro, ¿cierto? Estoy retirando en el mes 9 6 millones.
Claro, este es un elemento muy importante porque si retiro 6 millones, pues esto va a implicar que estando en la fecha focal mes 9, exactamente tengo consignados 12.480.320 pesos y le resto los 6 millones que retiro, pues en esa fecha focal mes 9 me quedarían 6.480.320 pesos. Tal cual lo que estamos haciendo aquí es lo que ocurre en las cuentas de ahorro en la vida real, tal cual. Listo, ya estoy en el mes 9, pero miren que ahora el flujo de caja me dice vaya al mes 11 porque ahí retira 3 millones. Entonces vuelve y juega, hallamos ese valor futuro con la misma tasa que hemos venido trabajando, del 2.37, solamente que voy del mes 9 al mes 11, avanzo 2 meses, teniendo en cuenta que en esta fecha focal tengo 6.480.320 pesos. Esto implica que en el mes 11 voy a tener ahorrados 6.791.127 pesos y entonces acá en este mes 11 voy a retirar 3 millones de pesos. Eso es lo que plantea el ejercicio. Retiro 3 millones de pesos. Al hacer ese retiro, ¿cierto? A los 6.791.127 le retiro 3 millones, pues en la cuenta de ahorros me van a quedar 3.791.127 pesos y ahora estoy en la fecha focal mes 11. Me voy a desplazar a la fecha focal mes 15 porque allí en ese mes voy a consignar 8 millones. ¿Y esto qué implica? Nuevamente hallar un valor futuro con la misma tasa que venimos manejando, solamente que ahora estoy yendo del mes 11 al mes 15, o sea, estoy avanzando 4 periodos y la fecha focal mes 11 implica que tengo consignados 3.791.127 pesos. De esta manera, pues en el mes 15 voy a tener 4.163.506 pesos y en este mes 15 dice que voy a consignar 8 millones. Entonces, en ese orden de ideas, pues con fecha focal mes 15, a los 4.163.506 pesos le sumo los 8 millones que consigné y voy a tener en el mes 15 consignados 12.163.506 pesos. Esto es muy importante porque ya estoy llegando a la fecha focal de análisis. La fecha focal de análisis es el mes 16, según lo que contempla el ejercicio. Entonces, lo siguiente que hago es ubicarme en la fecha focal mes 16, hallando el respectivo valor futuro, avanzando un mesecito con esa misma tasa que hemos venido trabajando. Con esa misma tasa que hemos venido trabajando del 2.37, solamente que voy del mes 15 al mes 16, avanzo un mes, contemplando el dinero que tengo consignado hasta el mes 15, que son los 12.163.506 pesos, lo que me arroja que en la fecha focal mes 16, pues ya voy a tener ahorrados 12.451.781 pesos. Ya estoy aquí en el mes 16. Ya sé que ahí tengo ahorrados 12.451.781 pesos. Pero lo que me está preguntando el ejercicio no es cuánto tengo ahorrado, es cuánto tendría que consignar para lograr tener ahorrados en el mes 24 25 millones de pesos. ¿Qué hay que hacer allí? Los 25 millones que están en el mes 24, traer un valor presente a la fecha focal mes 16 con el objeto de establecer esos 25 millones, teniendo en cuenta esa tasa del 2.37 periódica o efectiva mensual, a cuánto equivalen en el mes 16, en esa fecha focal. Y entonces en ese orden de ideas, pues ya no hallo un valor futuro, sino un valor actual,
Excel pues tiene la función BA, valor actual, y usando la misma tasa que hemos venido trabajando, la misma tasa del 2.37, pues ahora me voy a devolver del mes 24 al mes 16, me voy a devolver 8 meses y el valor futuro que voy a devolver son los 25 millones de pesos. Entonces a esa tasa, devolviendo el valor actual a fecha focal mes 26 de esos 25 millones, el ejercicio me dice pilas, 25 millones en la fecha focal mes 16, partiendo de una rentabilidad del 2.37 efectiva mensual, usted tendría que tener consignados 20.728.047 pesos. Eso es lo que me muestra el valor actual. Ahora, si tendría que tener consignados 20.728.047 pesos y con el proceso que he llevado en mi cuenta de ahorros, tengo ahorrados 12.451.781 pesos. Como ambas fechas focales, ambos valores están en la misma fecha focal del mes 16, por diferencia, puedo saber cuánto tendría que consignar, ¿cierto? Tendría que consignar 8.276.266 pesos. Ese es un elemento para introducir valor futuro, valor actual, ¿cierto? Lo que se hace además en el día a día con un tema real como es el manejo de una cuenta de ahorros. Ahora bien, vamos a introducir, además de este concepto, las tablas de amortización, puesto que las tablas de amortización nos permiten ubicarnos no solo en el valor del dinero en el tiempo, sino la manera como se causan los préstamos. En este orden de ideas, digamos, miren que pongo este ejercicio. Su empresa toma un crédito de 100 millones de pesos a 12 meses al 17.64% efectivo anual. Entonces ubico los valores, 17.64% efectivo anual. Debe realizar pagos trimestrales de capital e intereses, entonces la amortización es trimestral y por lo tanto, si la amortización es trimestral y el plazo del crédito es 12 meses, entonces, ¿cuántos periodos tendrá este crédito? 12 dividido 3 me daría 4 periodos. En ese orden de ideas, porque el crédito es de 12 meses, tendría 4 periodos. Pero si fuera de 24 meses, también con amortización trimestral, pues serían 8 periodos. Si fueran 36 meses con amortización trimestral, serían 12 periodos. Ahora, si el plazo es 12 meses, pero la amortización es semestral, pues serían solo 2 periodos. Si la amortización fuera mensual, serían 12 periodos, ¿cierto? Ese es un elemento que hay que tener en cuenta en términos de la manera como se calculan los periodos de la tabla de amortización. Ahora, otro elemento importante a identificar es que la amortización define la tasa que usted requiere para resolver el ejercicio. Si la amortización es trimestral, pues entonces usted necesitará hacer una equivalencia de tasas partiendo de esa tasa efectiva anual para llegar a una tasa trimestral, ¿cierto? O sea, el N sería 3/12, ¿cierto? Quiero llegar a 3 meses, estoy partiendo de un año menos 1. O sea que la tasa equivalente efectiva trimestral al 17,64% efectivo anual es del 4.15%. Ya tengo la tasa con la cual, digamos, voy a analizar el crédito. Miren que este ejercicio me está diciendo que es una tabla de amortización con abono a capital fijo y tasa fija. Si el abono a capital es fijo, entonces yo sé que este préstamo de 100 millones, por tratarse de un abono a capital fijo, pues voy a tomar los 100 millones, no me van a cambiar, le doy F4 y lo divido entre 4 periodos. ¿Eso qué implicaría el abono a capital fijo? Que cada periodo, para pagar los 100 millones de pesos, si son 4 periodos,
tendría que abonar a capital 25 millones de pesos. Un elemento que me ayuda a establecer que la tabla de amortización está quedando bien es que la sumatoria de los abonos a capital me tienen que dar el valor de la deuda. Ahora, otro elemento que me ayuda a saber que está bien es que cuando resto a la deuda lo que abono, siempre en el último periodo el saldo me tiene que dar 0. ¿Por qué? Porque yo no le debo quedar debiendo nada al banco, ¿cierto? No le tengo que pagar ni de más ni de menos. El saldo me tiene que quedar en 0. Y para calcular el interés, lo único que hago es tomar el saldo del periodo anterior al periodo de liquidación y multiplicarlo por la tasa de interés que no va a cambiar, es fija. En este caso, por 100 millones pagaría 4.145.079 pesos. Claro, ya lo que hago es copiar y pegar, y cuando la fórmula se mueve automáticamente, pues en el periodo 2 ya no va a multiplicar 100 millones, sino 75 millones, porque aboné 25 millones por la tasa de interés, y por eso el interés se reduce de 4.100.000 a 3.108.809 pesos, y así sucesivamente, porque yo pago intereses por el saldo de la deuda. Entonces en el periodo 3 ya debo 50 millones y en el periodo 4 ya debo 25 millones. El pago va a estar asociado al capital más los intereses. De esa manera amortizo el crédito de manera trimestral, capital más intereses. Y allí ustedes ven cómo el pago se va reduciendo periodo a periodo, puesto que en la medida en que abono a capital, pago menos intereses. Bien, voy a hacer el mismo ejercicio, exactamente el mismo, solamente que contemplando un periodo de gracia, porque ustedes tienen un ejercicio allí con periodo de gracia. Entonces, de una vez para que vean cómo se realiza ese ejercicio. Miren allí que en periodo de gracia, ¿cierto? Partiendo de del mismo ejercicio, la misma amortización trimestral, pues sencillamente, ¿qué implica el periodo de gracia? El periodo de gracia implica que en términos de capital, ¿cierto? No se abona a capital. Simplemente, ¿cierto? Simplemente se pagan los intereses. Eso es lo que implica un periodo de gracia. Y en ese orden de ideas, si no abono a capital y yo ya sé que el saldo va a depender de lo que abono en cada periodo, pues en el periodo 1 voy a seguir debiendo los 100 millones porque no abono a capital por tratarse de un periodo de gracia. ¿Eso qué implica? Que este crédito le voy a pagar o abonar el capital solo en 3 periodos, no en 4 porque un periodo es de gracia. Y esto implica que los 100 millones de la deuda ya no voy a dividir entre 4 periodos, sino solo entre 3 porque un periodo es de gracia. Claro, esto implica que ahora voy a abonar 3.333.333 pesos cada periodo, y al hacer eso, pues en el último periodo no voy a deberle nada al banco porque técnicamente habré generado el pago total. Ahora bien, miren que los intereses sí se incrementan porque me demoro más con el dinero para pagar. En el periodo 0, multiplico los 100 millones por la tasa del 4.15, ¿sí? Y pago 4.145.079 pesos. En el periodo 1, ¿cierto? No aboné a capital, por lo tanto, sigo debiendo los 100 millones, pago el mismo interés. Y así sucesivamente, voy a ir reduciendo los intereses en la medida en que abono a capital. Miren cómo el pago del periodo en el cual tengo gracia se reduce al pago de los intereses, mientras que en los demás periodos termino amortizando lo que abono a capital y lo que abono de intereses. Esto en términos de la manera como se liquidan los periodos de gracia, ¿sí? Ahora bien, vamos a hacer lo mismo, ¿cierto? Hacer lo mismo, pero en una anualidad. Al hacer la anualidad, miren que pues la equivalencia de la tasa no me va a cambiar. Eso me sigue igual.
Y entonces la tarea es establecer a qué se refiere esto de una anualidad por los mismos 100 millones de pesos. La anualidad hace referencia, a diferencia del ejercicio anterior, ya no a que abono el capital fijo, ¿cierto? No abono el capital fijo, sino que lo que voy a abonar fijo es el pago, ¿cierto? La cuota. Y una anualidad debe entenderse como una serie de pagos iguales en periodos iguales. La anualidad no tiene nada que ver con un año. Hay anualidades de 15 años. Es decir, tengo la misma cuota, el mismo pago durante 15 años y la amortización puede ser mensual, bimestral, trimestral, semestral, y eso implicará el número de periodos. En este caso, sigo con una amortización trimestral, además por manejo de espacio para que se vean todos los periodos. Y aun cuando es un año, pues la anualidad no tiene nada que ver con un año, sino que el pago, la cuota es fija. ¿Cómo calculo la anualidad? Utilizo nuevamente las funciones en Excel, la categoría financiera, pero ahora si quiero hallar una anualidad, utilizo la función pago. Pago solo, porque hay pago entre, pago prince entre y hay otros. Pago solo me ayuda a calcular la anualidad. ¿Qué debo de incluirle? La tasa, ¿cierto? La fijo allí para que luego copie y pegue y me mantenga el mismo pago, la misma cuota. Periodos, pues son 4 periodos. Y el valor actual negativo son los 100 millones que me están prestando. Eso me da que la cuota fija es de 27.643.260 pesos. Eso es lo que significa la anualidad, que ese valor lo voy a pagar fijo durante todo el crédito, sea un año, 10 años, 15 años, dependiendo del ejercicio, voy a pagar el mismo valor de cuota o pago. Ahora bien, la diferencia que hay entre una tabla de amortización que no sea una anualidad es que las que no son anualidades empiezo armando de mi izquierda a mi derecha. Pero las que son anualidades, miren que empiezo armando las de mi derecha a mi izquierda. O sea, primero armo el pago, luego calculo el interés, o sea, 100 millones, saldo anterior al periodo de liquidación, por la tasa de interés que no me va a cambiar. Luego calculo el capital, o sea, el pago. Debo de restarle lo que es de ese pago corresponde a intereses. Y el saldo que me da, pues es lo que abono a capital. Entonces, salió un amor, los 100 millones menos el abono a capital. Cuando hago bien formulado este proceso, puedo copiar y pegar y automáticamente me va a dar 0 el último periodo y la sumatoria de todos los abonos a capital, 100 millones. Noten ustedes que sigue conservándose la misma premisa. El saldo de los abonos a capital me da 100 millones y el último periodo que esté calculando en la tabla de amortización me debe quedar en 0, puesto que al banco no le debo quedar debiendo nada. Eso en términos de las tablas de amortización. Ahora quiero ya introducir el tema del gradiente. Y entonces hay gradientes lineales o aritméticos, lo decía al iniciar la sesión, y hay gradientes geométricos. La variación entre el incremento o la reducción de esos valores como ley de formación está asociado, entonces, dependiendo del ejercicio, a valores o a porcentajes. Este primer ejercicio que estamos proyectando acá, ¿cierto? Dice que el valor de una máquina procesadora de arroz se está cancelando en 24 cuotas mensuales. Entonces, mire que ya me está dando el N completico. Aumentan cada mes en 10.000. Si aumenta cada mes en 10.000, el gradiente tiene una ley de formación que puede ser incrementarse o reducirse. En este caso, está aumentando en 10.000, entonces el gradiente es de 10.000. Allí estoy ubicando, digamos, el contenido que tiene el gradiente. Tiene el N, tiene el gradiente, y el valor de la primera cuota es 150.000. Entonces miren que tiene una primera cuota, a diferencia de las tablas de amortización que hemos venido armando. Y luego me pregunta, si la tasa de interés que se está descontando es del 3% mensual, calcule el valor de la máquina. Entonces, listo, organizo la información en el marco de los elementos que me da el ejercicio. Entonces digo, bueno, este ejercicio tiene 24 periodos.
partiendo de cero, ¿cierto? Partiendo de cero, ubico los 24 periodos de tal manera que pues voy dándole forma al ejercicio. Listo. Periodos 24. Resulta que cuando estemos haciendo este tipo de ejercicios y queremos averiguar una incógnita, a esa incógnita le vamos a asignar un valor. Para este caso le voy a asignar el valor número 1. La deuda, el valor de la máquina, ¿cierto? Es 1 porque no la conozco. Y luego empiezo a formular la tabla de amortización. Entonces el saldo en cero es el valor de la deuda, en este caso 1. Me está diciendo que genero el pago de el valor de la máquina, ¿cierto? Está contemplado un pago en 24 cuotas mensuales que aumentan cada mes en 10.000. O sea que me está dando la cuota número 1. Me está dando una cuota número 1 que tiene 150.000 pesos y me está diciendo que mes a mes se va a incrementar en 10.000. O sea, mes a mes le voy a sumar el gradiente de 10.000. ¿Esto qué implica? Que en el mes 2 ya no pago 150 sino 160 y en el mes 24 voy a terminar pagando 380.000 pesos. Luego, ya tengo la tasa de interés. ¿Esto qué implica? Que puedo calcular sabiendo que debo un valor que no reconozco aún, que tengo que averiguar, por la tasa de interés del 3% mensual, yo sé que voy a terminar pagando unos intereses. Sé también, acorde a la formulación, que si tengo el pago y le resto los intereses, pues eso me va a dar un valor que abono a capital. Y que si tengo el valor de la deuda y le resto lo que aboné a capital, pues eso me va a dar un nuevo saldo. Esto lo puedo formular, si me queda bien hechecito, lo puedo formular. Y al formularlo, digamos que de manera automática, él me va a evidenciar hasta el último periodo cómo se comporta, ¿sí? Entonces me queda diciendo en el último periodo unos datos raros porque queda formulado con esa información que hay ahí. Pero ya teniendo bien formulada la tabla, yo puedo, digamos, bueno, aquí me falta hacerle la sumatoria de todos los abonos a capital, ¿sí? Ya teniendo bien formuladita la tabla, yo puedo entonces usar la función, miren que le voy aquí aquí arriba está inicio, insertar, disposición de la página, fórmulas. Voy a datos y en datos voy a usar hipótesis, análisis de hipótesis y la función buscar objetivo. Cuando uso la función buscar objetivo, estoy parado en el último periodo de mi tabla de amortización, allí está titilando y lo hago adrede, ¿por qué? Porque yo ya sé que mi tabla de amortización queda bien hecha si ese saldo me da 0. Entonces, miren que dice definir la celda, B39 es la que está titilando con el valor, bueno, póngamele 0. Cambiando cuál celda, vaya y señale donde usted escribió, ¿cierto? El 1. En este caso, yo lo escribí aquí en B7. Le doy a aceptar. Excel empieza a iterar y Excel dice pilas, el valor de la máquina es de 4.250.042 pesos. Cuando voy y reviso la tabla, pues Excel ha iterado a tal punto que me lleva el valor del periodo 24 en cero y la sumatoria de todos los abonos a capital es el valor de la deuda. Entonces, así podemos manejar los gradientes para que fácilmente lo saquen con Excel. Miren el gradiente número 2 que traigo de ejemplo para esta webconferencia. En este gradiente número 2, el ejercicio dice, después de la liquidación de una empresa, queda una deuda de 50 millones que se va a financiar con 12 cuotas mensuales. Entonces, ya no es valor de la máquina, sino que estoy hablando de una deuda de 50 millones. El N son 12 periodos que aumentan en 20.000 cada mes. El gradiente es 20.000.
Si la tasa de interés es del 2.5% mensual, ahí tengo mi tasa de interés, me pregunta, calcule el valor de la primera cuota y el valor de la cuota número 12. Ah, si me está preguntando el valor de la primera cuota, entonces a esa cuota le asigno el valor 1. Acuérdense que yo le asignaba valor 1 a el elemento que me esté generando de incógnita. Listo, si ya tengo que en el periodo 0 estoy hablando de una deuda de 50 millones, que la primera cuota no la tengo, es decir, es mi incógnita, ya sé que a partir de esa primera cuota yo voy a sumar, ¿cierto? El gradiente, en este caso 20.000 que fijo, no va a cambiar, pues eso va a llevar a que al periodo número 12 tenga una cuota de 220.001, sin saber cuál es la primera cuota, tengo que calcularla. Calculo el interés, o sea, los 50 millones por, en este caso, los 2.5%, que es la tasa, me daría 1.250.000. El capital será el pago menos lo que pago de intereses y el saldo de la deuda será el saldo en cero menos lo que abono a capital. Ya si eso queda bien formulado, copio y pego y automáticamente al hacer eso, pues debo de utilizar la función buscar objetivo. Entonces, datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo. Quiero que mi celda B27 se ubique con un valor 0. En esta oportunidad cambiando la primera cuota, es decir, a cuánto debería de ser la primera cuota para que se pague ese crédito. Y entonces dice, pues la primera cuota debe ser de 4.770.233 pesos. Y como la pregunta era, ¿cuál es la primera cuota y cuál es la cuota número 12? Entonces, la primera cuota es de 4.770.233 pesos y la cuota número 12 es de 4.990.233 pesos. Así, mi saldo del periodo 12 sería 0 y el pago de la deuda sería de los 50 millones. Esta es un ejercicio contemplando como dato faltante la primera cuota. Sería mi gradiente número 2 preparado para esta webconferencia. El gradiente número 3 contempla el siguiente ejercicio. Dice, ¿en qué cantidad debe aumentar el valor de las 12 cuotas mensuales con que se está financiando un inventario de repuestos que tiene un valor de contado de 25 millones, si el vendedor exige como primera cuota un valor de 500.000, es decir, ya tengo mi primera cuota, y cobra de financiación una tasa de interés del 1.23% mensual? Entonces miren que en este momento lo que me está preguntando es el gradiente, porque me está dando el valor del inventario, me está dando que son 12 periodos, me está dando que la tasa es del 1.23 y que la primera cuota es de 500.000. Es decir, me está preguntando es por el gradiente. Entonces organizo la información, establezco que parto de inventarios de 25 millones, no conozco la primera cuota, en este caso es los 500.000. El gradiente no lo conozco, asumo el valor 1 porque esa es la incógnita. Y a este gradiente, ese gradiente que no conozco es el que voy a identificar. Entonces, valor de la primera cuota más ese gradiente. El gradiente queda fijado, ¿cierto? O sea que si voy al periodo número 12, en el periodo número 12 tendría 500.011 pesos. Luego empiezo a calcular el interés. Entonces, al calcular el interés, tomaría los 25 millones por esa tasa del 1.23 que no debería de cambiar. Luego tomaría el saldo de 500.000 y le resto los intereses. Y luego tomaría el saldo anterior al periodo de liquidación, los 25 millones, y le resto lo que abono a capital. Copio y pego y esto me arroja, ¿cierto? Un saldo
en el periodo número 12 y debo de calcular, ¿cierto?, a cuánto asciende el gradiente. Vuelve y juega, datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo. Quiero que esa celda me quede con 0, cambiando, en este caso, el gradiente. Excel itera, y al iterar, dice que el gradiente es de 327.513 pesos, de tal manera que el último saldo me da 0, pago los 25 millones de pesos y va iterando, va como ley de formación incrementándose en 327.513 pesos. Este es un ejemplo de gradiente cuando no conozco el gradiente para hallar el gradiente. Ya hicimos un gradiente hallando un valor de la deuda, hicimos un gradiente hallando la primera cuota, hicimos un gradiente hallando el gradiente. Ahora vamos a hacer otro gradiente en el cual lo que nos pide el ejercicio es que hallemos la tasa. Y este es muy parecido a uno que se está estructurando allí en el anexo de la guía. Dice, a un constructor le proponen comprarle una propiedad que tiene un valor de 80 millones con el siguiente plan de pagos. 18 cuotas mensuales que aumentan 25.000 cada mes, siendo la primera de 6.5 millones. Si él está dispuesto a prestar su dinero siempre que obtenga un rendimiento del 4% mensual, ¿qué decisión debe tomar? Entonces, en este orden de ideas, ¿cierto?, el elemento central es que usted establezca cuál es la tasa a la que estaría pagándose, ¿cierto?, este endeudamiento, que se estaría amortizando este endeudamiento. Para hacer eso, pues vuelve y juega, saldo en 0,80 millones, en este momento la tasa no la conozco, le voy a poner un valor, le pongo el 1, como he venido utilizando. Me está dando la primera cuota de 6.500.000. Me dice que establezca, ¿cierto?, el gradiente. El gradiente es de 25.000, o sea, 6.500.000 más se incrementa en 25.000 pesos cada periodo. Entonces, yo sé que el último pago será de 6.925.000. Me pide, pues, la tabla establecer cuánto pago de intereses, asumiendo esta tasa de interés, pues que aún desconozco, por eso la formulo. Ubico el 1 como he venido utilizando cada vez que tengo las incógnitas con el 1. Le resto al pago lo que incluye de intereses y le resto al saldo del periodo anterior al periodo de liquidación lo que abono a capital. En este orden de ideas, cuando termino de consolidarlo, vuelve y juega. Voy a establecer con la función buscar objetivo qué valor me da el ejercicio que sería la tasa de interés. Entonces le doy datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo. Quiero que ese saldo sea 0, pero cambiándome en esta oportunidad la tasa de interés. Entonces la tasa de interés en esta oportunidad es un 1 que yo puse allí. Y le decimos a Excel que itere y nos establezca cuál es la tasa de interés. Entonces, para pagar estos 80 millones, la tasa de interés sería de 4.7%. Ah, ok, ahora respondamos la pregunta. El ejercicio dice, si él quien, el constructor, está dispuesto a prestar su dinero, siempre que obtenga un rendimiento del 4% mensual, ¿cuál decisión debe tomar? Pues miren que aquí, al hacer esta amortización, la tasa a la que está prestando el dinero es al 4.7. ¿Eso qué implica? Que sería muy beneficioso para el constructor porque está por encima, ¿cierto?, de esa tasa de oportunidad. La tasa de oportunidad que él tenía era del 4% y se está ganando el 4.7, ¿cierto? Eso implica que tendría 7 puntos por encima de lo que esperaba. Es decir, que la decisión sería que efectivamente, digamos, haría el préstamo, ¿sí? Miren que aquí hemos hallado todas las variables, todas las hallamos, ¿cierto?
la deuda, la primera cuota, el gradiente, la tasa de interés. Hallamos todas las variables. Ahora quiero hacer un último gradiente en el cual pues ya no sea un gradiente lineal o aritmético, sino un gradiente geométrico. Es decir, en el cual esa ley de formación en que se incrementan o se reducen los valores no es un valor, sino que es un porcentaje. Entonces deja de ser un gradiente aritmético o lineal para que trabajemos en esta oportunidad un gradiente geométrico. Bien, ¿cómo sería trabajar un gradiente geométrico? Miren cómo contempla el ejercicio. Dice, una obligación se está cancelando mediante el pago de una cuota inicial de 5 millones. Cuota inicial implica que en el momento cero se hace un pago. 5 millones. Miren que lo señalo diferente, lo pongo en rojo. Y está en el periodo cero. Hemos venido trabajando todas las tablas, dejando el periodo cero. Miren, todas las tablas tienen el periodo cero en blanco. Pero en esta estamos hablando de una cuota inicial. Es un dinero que usted pone para que, digamos, disponga del proceso. Cuota inicial de 5 millones. La obligación es lo que quiero averiguar. Sigue siendo 1. Pero la obligación que voy a terminar pagándole al banco va a contemplar ese valor total, ¿cierto? Restándole lo que abono en el primer momento, como cuando usted, ¿cierto? Va y compra una nevera en el Éxito. Le dicen, bueno, hacemos el préstamo, pero abone 5 millones y ahí de para allá le hacemos el préstamo por el saldo, ¿cierto? Es exactamente igual. Entonces, cuando dice una obligación se está cancelando mediante el pago de una cuota inicial de 5 millones y 24 cuotas mensuales que aumentan el 5% cada mes, pues ese aumento del 5% cada mes implica que es un gradiente geométrico. Luego nos da más información. Dice, si el valor de la primera cuota es de 1.500.000, ya me está dando el valor de la primera cuota de 1.500.000, ¿sí? Y esto implica entonces que si la primera cuota es de 1.500.000, pues al 1.500.000 lo voy a multiplicar por 1 más, ¿cierto? Esa tasa de crecimiento del gradiente que va a ser fija, lo fijo. Entonces va a ir a 1.575.075 y así hasta el periodo número 24 con 4.607.286 pesos. Listo, entonces miren que me está dando también una tasa de interés que es del 48% año mes vencido. 48% año mes vencido o lo que es lo mismo, ¿cierto? Lo que es lo mismo, capitalizable, ¿cierto? Em, una tasa nominal capitalizable mensualmente, ¿cierto? Y entonces en ese orden de ideas, si es el 48% año mes vencido y quiero llevarla a mensual, lo único que hago es tomar la tasa nominal y dividirla entre el número de veces que se repite el periodo. ¿Cuántos meses tiene un año? 12. O sea que la tasa mensual es del 4%, ¿cierto? 4%. Entonces, ya teniendo este componente de la tasa, puedo establecer los intereses. En ese orden de ideas, multiplico el saldo por la tasa de interés, la fijo. Luego establezco lo que abono a capital, o sea, al pago le resto el interés. Y luego establezco el saldo partiendo del saldo anterior al periodo de liquidación menos lo que abono a capital. Si esto me queda bien formulado, lo llevo hasta el final y empiezo a calcular, ¿cierto? Datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo. Quiero que me dé 0, cambiándome ¿cuál celda? Ah, cambiándome el valor de la obligación. Miren que ahí ya está bien formuladito y entonces Excel empieza a iterar y dice pilas. La obligación
¿cierto? O más que la obligación, el valor total de la deuda sería de 43.727.112 pesos. Pero ojo, como usted tuvo una cuota inicial de 5 millones, entonces la deuda es de 38.727.112 pesos. Esto es lo que usted va a terminar amortizando. Y automáticamente le lleva al saldo del último periodo en cero. Muy bien, esta es la manera, ¿cierto? Como, digamos, estandariza el manejo del gradiente, las tablas de amortización, el valor del dinero en el tiempo, con el objeto de que logren, digamos, abordar todas las temáticas que contempla el anexo, desarrollándolo a partir de estos aportes que les doy en el anexo en Excel que les voy a subir inmediatamente terminemos. Bajo la grabación y una vez baje la grabación, pues ustedes ya saben cómo lo he hecho no solo con las webs, sino con los CIPAs, pues automáticamente se los ubico en los foros, se los envío por correo interno, por correo institucional, y allí queda también en el foro inicial, en donde está, digamos, todo el tema de las web, en la parte inicial del curso. Muy bien, esos eran los componentes que íbamos a trabajar. Em, pues allí ya ustedes tienen ya preparado también las fechas de los CIPAs, ya saben, están cordialmente invitados para nuestro CIPA número 3, pues que además está en el marco también muy cercano a cómo se va a ir programando en la tercera web conferencia. ¿Qué preguntas, inquietudes, necesidad de aclaración tienen hasta allí, muchachos? De tal manera que podamos aclarar, o en su defecto voy a estar muy pendiente allí en los foros para irles dando línea, para irlos acompañando en el proceso, en tanto pues de eso se trata, ¿cierto? Que logremos acompañarlos en el desarrollo del proceso académico de tal manera que logremos el resultado esperado en términos de los resultados de aprendizaje. Muy bien, escuchemos a Samir. ¿Qué pregunta tienes, Samir? Profe, buenas noches. ¿Cómo vas, Samir? Bien, profe. Profe, una preguntita. No sé si usted va a dar otro CIPA más adelante o con este es el último. Es porque tengo bastantes dudas en la actividad, profe. En primer lugar, pues más que todo es en la cuestión ya yo he avanzado un poco, pero estoy enredado en la cuestión de usted le metió ahí algo, un ingrediente adicional ahí al ejercicio que tenemos en la actividad y es las tasas de conversión de divisas. Entonces ahí es donde estoy un poco como perdido, profe, en las Tasas de conversión de tasas de divisas, sí, conversión de divisas. Ok, sí. allí el componente está asociado al valor, ¿cierto? A los valores. em, y entonces en torno a ello, pues allí hay un primer valor calculado y sobre él es que se estructura el cálculo de los demás, ¿sí? Em, lo que hacemos es básicamente consolida, digamos, el avance del ejercicio de tal manera que pues se vea cómo vas desarrollándolo, lo vas abordando allí. Recuerda que esta es una actividad grupal, ¿no? Lo vas abordando de tal manera que lo vas publicando allí en el foro y con tus compañeros lo vas trabajando y yo los voy apoyando para ir dándole respuesta, pues digamos allí en el marco de lo que van trabajando entre todos. Ustedes ya, digamos, tú tienes allí algún compañero que esté trabajando contigo, Samir, o No, estás profe, solo no. y no se ha comunicado Estoy nadie solo, contigo. nadie ha salido por ahí en el foro. Profe, la cuestión es que yo tengo, yo adelanté un poco con la web que usted hizo anteriormente, pero sí, Sí. entonces tengo la confusión en la TRM que colocan ahí. ¿Esa TRM se maneja fija o se maneja también en las mismas fechas del ejercicio, o sea, por meses en promedio o la TRM de cierre del mes o cómo sería ahí? Pues mira que allí, a ver, te muestro para que quede allí. Bien, entonces allí
les está preguntando, ¿cierto? En términos de la tasa representativa del mercado, ¿sí? La TRM, les pide, digamos, unos rubros, unos valores. La manera de sacar la información es básicamente nos metemos en el Banco de la República y en el Banco de la República bajamos la información, ¿sí? Em, Miren que la TRM que está manejando allí está hablando de 1 de febrero del 2023, 1 de marzo del 2023 y básicamente lo que hace es, lo que se hace es bajar la información que se estructura en el ejercicio, ¿sí? Entonces, claro, digamos que el elemento central está allí, es en ubicar, digamos, la tabla, ¿cierto? La tabla que van a desarrollar, amortizando el mismo proceso como lo hice allí en el ejercicio, pero la TRM la tienen que bajar para poder contar con el valor. ¿Me hago entender? Sí, profe, exacto, yo lo entiendo. Por ejemplo, el segundo ejercicio, que es de que maneja también tasa de cambio, hay una confusión ahí, no sé si el ejercicio es así o de pronto hay un error ahí. El ejercicio habla arriba, el texto habla de euros y cuando abajo en la tabla está en dólares. Entonces, no sé si es así o hay de pronto un error ahí, profe. No, se usa la TRM de, digamos, el valor que nosotros estamos trabajando. Allí dice efectivamente en dólares, ¿cierto? Pero lo manejamos en la divisa. Mira que hay una hoja en Excel que se llama dólares y hay otra en Excel que se llama euros. Entonces, lo que hacemos es bajar la información, ¿cierto? Allí para incluir si es dólares, dólares, si es euro, euro, sino que efectivamente en la que es de euros, dice cuota en dólares, pero digamos que ya la de euros es cuota en euros y la de dólares es cuota en dólares. O sea, no, digamos que se asocias a la divisa que estemos trabajando. ¿Me hago entender? Sí, profe, y lo otro Muy es bien. que en ese ejercicio habla de periodos que van hasta el 2025 y como no tenemos esa TRM todavía al 2025, ahí que colocamos entonces. Ah, bueno, allí en términos ese es el punto 2 del que estás hablándome. ¿De qué punto es el que me estás hablando? Sí, profe, del punto 2. Ah, bueno, en ese que está proyectado a 2025, ¿sí? Lo que hacemos es establecer, digamos, el dato proyectado. Lo que hacemos es proyectarlo en el marco del componente que nos está mostrando el ejercicio. Lo hacemos proyectado, no hay ningún problema, lo hacen, digamos, en torno a esa media de crecimiento. Miren que allí les está diciendo que establezca... em, la media, ¿cierto? Y sobre la media, con esa media de crecimiento, lo que hacemos es establecer o proyectar al 2025. ¿Me hago entender? Bueno, profe, voy a seguir ahí cacharreándole porque en realidad con la TR, con ese ingrediente de la tasa de cambio siempre es bastante complicado. Enreda, sí, enreda. Y la idea es que allí están combinando dos, tres tazas. Esa es la idea, que no solamente se combine una taza, sino que se combinen dos o tres tazas. Es por eso que enreda, porque la TRM inclusive ahí la está proyectando. Ese es el elemento de enredo. Pero lo van desarrollando y yo los voy acompañando en el desarrollo. Si te toca solo, pues literal entre tú y yo terminaremos desarrollando el ejercicio, pero no te preocupes que allí voy a estar acompañándolos. La idea es pues que ustedes lo vayan desarrollando y yo los apoye en el ejercicio y no pues que yo se los resuelva en la web, porque pues no tendría sentido. Si yo se los resuelvo, pues no tendría ningún objeto, ¿sí? La idea es que con lo que les estoy dando avancen y tranquilo que yo allí en el foro les iré aportando para que avancen y consoliden la actividad. Si se requiere, por ejemplo, y allí lo tengo implementado que nos reunamos nada más con el grupo o que hagamos un CIPAS muy puntual, lo hacemos. Allí creamos una reunión y lo ponemos, puede ser para un jueves o para un martes. Todavía tenemos digamos, todavía nos quedan 2 semanas,
de tal manera que lo hacemos. Pero si lo van desarrollando, yo voy a ir haciéndoles aportes allí mismo en el foro. Entonces ahí mismo les voy a ir dando los tips. ¿Es eso Vale, lo que me profe. estás preguntando? Sí, vale, profe. Entonces ahí yo le voy publicando ahí en el foro para Eso, que nos haga el favor ahí nos vaya guiando. los voy a ir guiando, eso es. Muy bien. Luis Felipe, ¿cómo vamos? Hola, profe, ¿cómo vas? Todo muy bien, gracias a Dios. Profe, la verdad, yo también estoy como algo preocupado porque, bueno, mis compañeros ninguno, pues, ha resultado y estaba mirando si estaban conectados como para decirles de una Hablar con vez, pero ellos. no, bueno, Mira allí, bueno, Luis profe, yo creo Felipe, que, aprovecho para decir algo con esto que estás diciendo. La verdad es que es muy triste que, digamos, a las web están como las personas que están allí inquietas en el proceso y que están juiciosas en el ejercicio, pero efectivamente algunas personas terminan vinculándose al ejercicio faltando 3 o 4 días. Luis Felipe, para ti que estás muy juicioso, que has participado, que estás pendiente antes de ingresar a la web, estabas, profe, el link, tal cosa, con más veras, ¿sí? O sea, allí en la medida en que vas avanzando, yo te voy a ir apoyando para irte dando el desarrollo, de tal manera que si ya, digamos, faltando 3, 4 días, apenas están ingresando tus compañeros, pues tú ya lo tengas listo y lo envías de tal manera que pues no estés amarrado a que tus compañeros ingresen. Pero lo importante es aprovechar este entusiasmo que tú tienes para que abordes las temáticas de una vez, vas avanzando y yo te vaya apoyando en el proceso de tal manera que tú vas consiguiendo o desarrollando el resultado de aprendizaje, que es el objeto, ¿cierto? Es el objetivo. Por eso estos cursos tienen el tutor de tal manera que vamos abordando la temática. Es lo mismo que le dije allí a Samir, si requerimos hacer otros encuentros, lo haremos, pero pues voy a estar muy pendiente en los foros para irles dando realimentación e irlos acompañando en el proceso. ¿Me hago entender? sí, profe, yo realmente tengo que resaltar mucho eso de usted porque en la medida, por ejemplo, en el trabajo pasado fue mucho el acompañamiento que recibí de parte suya. Pues hay temitas que cuando uno se sienta acá, hay cositas que a uno se le dispersan. Claro, Entonces, en su momento es difícil como entrar y encajar de una vez con el ejercicio, ¿sí? exacto, La idea es aprender, ¿sí? eso, Y yo siento que ha sido un muy buen acompañamiento, profe. Yo siento que a medida que vamos avanzando eh, eh, las guías de actividades, el proceso pues obviamente se va volviendo un poquitico más complejo. claro, En estos trabajos, por ejemplo, grupales, uno desearía que los compañeros también estuvieran activos porque pues la idea es unificar las ideas, no exacto. solamente Pues mira que quedarse uno de pronto con el allí, aprendizaje. allí Luis Felipe, creo que tú inclusive escribiste allí en el foro, pilas, este es mi número de celular, tal cosa, y yo hasta les envié, eso fue ayer lunes festivo, me puse y les puse a todos los, a propósito de ese aporte que hiciste, le hice, puse en todos los foros, todos los correos Teams, para que en vez del WhatsApp, pues usen el Teams. ¿Por qué me gusta que usen el Teams en este proceso? Porque resulta que cuando usan el Teams, si ustedes suben el archivo en Excel, en tiempo real todos lo pueden modificar. En cambio, en el WhatsApp no. En el WhatsApp usted, alguien sube, luego baja el archivo, modifica tal cosa. En cambio, allí en el Teams queda en tiempo real el archivo en Excel para que estén trabajando en el equipo, ¿sí? Por eso allí, digamos, les hice ese vínculo. Me parecería muy chévere que empezaran a interactuar allí en el Teams que les creé. Serviría para que entre todos los que están, ¿cierto? Fueran desarrollando el ejercicio aun cuando no estén en el mismo foro, ¿sí? Porque, por ejemplo, mira que allí, si Luis Felipe sube la información al Teams que tengo creado, en donde están todos los estudiantes, y Samir va y hace aportes, pues Luis Felipe y Samir no están en el mismo grupo, pero el Teams sí es para todos. Entonces miren que ahí sin querer queriendo es un medio que deberíamos de utilizar. Yo me tomé el trabajo de incluirlos a todos de tal manera que puedan interactuar y eso lo hice ¿para qué? Para que pues si no encuentran los compañeros allí,
por lo menos están las otras personas como están en este momento aquí, Chaira, Laura, Samuel, Olger, Jessica, ¿cierto? Y obviamente Samir y Luis Felipe que están interactuando. Y entonces pueden ir trabajando en equipo sin necesidad de que estén en el foro, pero se van ayudando, que es como en última la filosofía, aun cuando estén en diferente foro. Yo los invito a que trabajen allí en el foro que les creé desde el inicio del periodo, les ayudaría mucho y entonces es otra manera de que interactúen y no se sientan solos allí en los foros cuando a veces sus compañeros no se vinculan. Ese era un tip que les quería dar porque pues yo les creé allí el equipo Teams de matemáticas financieras avanzadas y pues el único que interactúa es yo con yo, pues allí yo les subo toda la información, los CIPAs, las fechas de las CIPAs, las fechas de las webconferencias, les doy tips que métanse a tal conferencia, que tal cosa, pero solamente estoy, bueno, a veces interactúan dos o tres allí, pero no usándolo para lo que es. ¿Y qué es eso? Aprovechen, sáquenle el jugo al Teams, porque ahí pueden jugar en tiempo real con archivos de manejo en dos, tres, cuatro, todas las personas que necesiten trabajar. Y a veces, digamos, allí cuando hay personas entusiastas, como digamos ustedes, 7 que están aquí, pues tienen la posibilidad de interactuar y de ir avanzando. Claro, yo estando allí en tiempo real, pues también les voy dando realimentación y eso los va a apoyar muchísimo. Quería darte ese plus, Luis Felipe. No, disculpa que te interrumpí, termina ya tu idea, qué pena. No, no, profe, tranquilo, no, de hecho está bien porque yo este tema de Teams que estás hablando, yo no tenía conocimiento. Sin embargo, es un muy buen apunte porque puntualmente, como decía el compañero Samir, yo tengo básicamente es como las dudas de que él también expuso en esos momentos y dije, bueno, Eso, yo me senté realmente me senté desde ayer juicioso como a mirar los videos que ha subido y todo esto. Y yo decía, bueno, yo me encuentro, por ejemplo, con un Excel totalmente diferente a lo que el profe está proyectando. ¿Por dónde empiezo? Cuando me muy pongo aquí a bien. mirar y analizar pues todo el contexto, yo también me encuentro con dólares, me encuentro con euros, bueno, etcétera, etcétera. Y digo, venga, pero ¿para dónde estoy realmente o por dónde empiezo? Entonces, fue básicamente como las dudas que también expresaba el compañero Samir, que es de cacharriale, porque realmente esto es de dedicarle muy buen tiempo y no siempre está uno como conectado con las ideas y a veces es muy disperso el tema. Entonces, pues no, profe, yo pienso que hasta ahí, pues con los apuntes que le hice al compañero Samir, yo puntualmente, pues por ahí derecho resolví las mías. Perfecto. Bueno, entonces, pues vamos a empezar a trabajar en equipo. Quedo conectado con ustedes. Y estamos atentos en esta semana que vayan avanzando. Estoy muy atento a realimentarlos y entre todos vamos a consolidar el entregable antes de terminar la fecha. Que tengan entonces una feliz semana y adelante en su proceso de formación, muchachos. Profe, una preguntita, ¿tienes asistencia o Dime. no? Claro, la asistencia está automática porque resulta que el Teams, y cuando tú ingresas, él automáticamente amarra tu correo, amarra todo. Entonces ahí Ah, me queda que tú ingresaste. Es listo, profe, de automático. una. Entonces vamos para Bueno, adelante con este tema. Profe, muchas gracias y bendiciones pues para todos. Muchas gracias. bueno, que estén bien. Un abrazo gigante, jóvenes. Gracias, profe, muy amable. Bueno, hasta luego.